En los últimos años se han utilizado los catalizadores como solución alternativa a la disminución de la contaminación del automóvil. Existen tres tipos: catalizador de dos vías, convertidor de dos gases, monóxido de carbono e hidrocarburos; catalizador de tres vías con toma de aire; catalizador de tres vías con sonda lambda. Ambos convertidores de los tres gases, monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Centraremos nuestro estudio sobre este último, siendo el utilizado según las normativas antipolución europeas. Su funcionamiento se basa en la combinación de dos gases para obtener un tercero que no sea contaminante. Para ello, se requiere que la temperatura de los gases se mantenga aproximadamente a 800 grados centígrados y se encuentre en contacto con unos materiales preciosos, paladio, platino y rodio, que aceleren dicha combinación. Para que estas condiciones se puedan establecer, es necesario un elemento conocido con el nombre de catalizador. Está constituido por el monolito cerámico, la malla metálica, y las carcasas. Las carcasas están formadas por un cuerpo metálico realizado en acero inoxidable. En él observamos una serie de nervios que le dan rigidez y absorben las dilataciones. Debido a la mayor dilatación de las carcasas de acero respecto al monolito, se interpone una malla metálica de gran dilatación que consigue amortiguar las vibraciones y ajustar el conjunto. En otras ocasiones, esta malla metálica es sustituida por una manta expandible. Para que todos los gases se encuentren en pleno contacto con los materiales preciosos, se utiliza una estructura cerámica en forma de panal de abeja, cuyas paredes tienen un grosor de 0,15 milímetros, llamada monolito. La superficie de contacto de los canales es aproximadamente de 3,5 metros cuadrados. Si representamos esta superficie totalmente extendida, resulta insuficiente. Para aumentarla, se le aplica una capa intermedia llamada washcoat, que proporciona una superficie 7000 veces mayor, equivalente a una carretera de 10 metros de ancho por 2 kilómetros de largo. Esta capa, que no es más que óxidos de aluminio, es donde se adhieren los materiales preciosos, formando microcristales repartidos por toda la superficie de contacto. Pasemos a ver cómo se producen las transformaciones de los tres gases contaminantes en inofensivos. La transformación de los óxidos de nitrógeno se realiza a través de la reducción. Requiere que la mezcla sea un poco rica para que exista CO y que los óxidos de nitrógeno a altas temperaturas entren en contacto con el rodio. Así, el oxígeno se separa combinándose con el CO, dando lugar a CO2 y nitrógeno, ambos inofensivos. El monóxido de carbono se transforma por un procedimiento llamado oxidación. Este requiere que la mezcla sea un poco pobre para que exista oxígeno y que el monóxido de carbono a altas temperaturas entre en contacto con el platino.
Así, el oxígeno se combina con el CO formando CO2, que resulta inofensivo. Veamos qué les ocurre a los hidrocarburos. También se transforman por la oxidación, por lo que la mezcla ha de ser un poco pobre para que exista oxígeno. De este modo, los hidrocarburos, al contactar con el paladio a altas temperaturas, se combinan con el oxígeno, dando lugar a CO2 y vapor de agua. Como hemos observado, las tres transformaciones se realizan simultáneamente debido a la variación alternativa de mezcla rica a pobre para crear suficiente monóxido de carbono y oxígeno. Para conseguir esta variación de la mezcla, se incorpora a la unidad de control de inyección una sonda lambda que detecta la presencia de oxígeno residual de toda combustión, informándole del enriquecimiento o empobrecimiento y que ésta corrija la proporción de combustible. La sonda podrá detectar la presencia de oxígeno si su temperatura es de al menos 300 grados centígrados, alcanzando aproximadamente los 900 grados centígrados a medida que se va calentando por el calor que le transmiten los gases de escape. Está formada por una carcasa exterior, un cuerpo cerámico de protección, un tubo metálico protector, dos electrodos de platino, un cuerpo cerámico de dióxido de circonio, un soporte metálico roscado, veamos el funcionamiento de la sonda de forma esquemática. Cuando el motor se encuentra en funcionamiento y la sonda alcanza los 300 grados centígrados, el dióxido de circonio permite el paso de oxígeno por su interior. Si la mezcla es rica, los gases de escape de la combustión que contactan con el electrodo negativo contienen un bajo porcentaje de oxígeno. El electrodo positivo, al estar en contacto con el aire ambiental, posee el mayor porcentaje de oxígeno. En estas condiciones, el dióxido de circonio permite el paso de oxígeno del electrodo positivo al negativo, creando una tensión proporcional a la diferencia de oxígenos. En el caso de una mezcla rica, la tensión generada será de alrededor de 900 milivoltios. Cuando la mezcla es pobre, el porcentaje de oxígeno en los gases de escape es mayor, disminuyendo la diferencia de oxígeno entre ambos electrodos y, como consecuencia, la tensión disminuye. En el caso de estas mezclas, se genera una tensión alrededor de 100 milivoltios. Estos dos estados son extremos, o sea, lo que sucedería cuando las mezclas son ricas o pobres. En el caso de que la relación de mezcla sea la ideal, la diferencia de oxígeno sería menor y nos generaría una tensión aproximadamente de 450 milivoltios.
Como conclusión, la unidad de control del sistema de inyección debe variar constantemente la riqueza de la mezcla y la sonda lambda debe indicar rítmicamente estos valores. Dependiendo del sistema de calefacción de la sonda lambda, podemos encontrarnos con dos tipos: no precalentadas y precalentadas. Si lleva un solo cable, normalmente de color negro, es el positivo de información y el retorno a masa lo realiza a través del soporte roscado. Es de tipo no precalentada. Estas sondas están situadas en la desembocadura del múltiple del escape para que alcance rápidamente su temperatura de funcionamiento. Si la sonda lleva 3 o 4 cables, será del tipo precalentada. Se caracteriza por llevar en su interior una resistencia calefactora que ayuda a alcanzar la temperatura de funcionamiento, lo que permite situarla más distante del múltiple de escape. Cuando incorpora 3 cables, los 2 blancos pertenecen al positivo y negativo de alimentación de la resistencia de precalentamiento. El cable negro es el positivo de información a la unidad de control de inyección y el retorno a masa se realiza a través del soporte roscado. Si la sonda lleva 4 cables, es idéntica al caso anterior, pero el retorno a masa de la tensión de información se realiza a través de un cable generalmente gris. Comprobación y diagnosis. Antes de verificar el catalizador, debemos asegurarnos que tanto el sistema de encendido como la sonda lambda funcionan correctamente. Para comprobar que es correcto el funcionamiento de la sonda lambda, el motor debe de estar a la temperatura óptima de funcionamiento y la sonda caliente. Para ello, mantener el motor a 1500 revoluciones durante un par de minutos. En estas condiciones, sincronizaremos el polímetro a la escala de 2 voltios. Conectaremos el positivo al cable negro y el negativo al cable gris o a una buena masa. La tensión enviada por la sonda debe oscilar constantemente de 0,1 a 0,9 voltios y mantener este ritmo indicando que la unidad de control responde correctamente al enriquecimiento y empobrecimiento de la mezcla. También debemos comprobar si la tensión que genera la sonda varía en las aceleraciones y deceleraciones. Al provocar una aceleración brusca, la mezcla se enriquece momentáneamente. Por ello, el polímetro debe de indicar 0,9 voltios aproximadamente durante unos instantes. Si en un determinado número de revoluciones soltamos rápidamente el acelerador, la mezcla